Buenas tardes. Es un agrado saludarlos y saludarlas en este nuevo inicio o reinicio de las actividades académicas del doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción. La Facultad de Humanidades y Arte, en la que se inscribe nuestro programa de doctorado, ha gestionado durante algún tiempo relaciones académicas y de amistad con la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, que ha dado como resultado movilidad académica, movilidad estudiantil, gestión de publicaciones, entre otras actividades de interés nacional e internacional. Dentro de esta red académica hay que instalar la visita de 4 académicos y autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Y esa visita nos permite no solo realizar actividades de gestión, sino que también de difusión de las investigaciones que se están realizando en dicha universidad, así como también de la creación literaria que distingue sin duda a esta Casa de Estudios de México. Es por lo tanto un privilegio dar inicio a las actividades académicas de nuestro programa de doctorado con la conferencia que dictará la maestra Ludivina Cantú, quien es la más alta autoridad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y continuar, ¿cierto?, con una lectura poética ofrecida por José Javier Villarreal, un poeta eminente, ¿cierto?, de reconocido prestigio, quien ha tenido siempre gentileza para con Chile y la Universidad de Concepción. Sin prolongarme innecesariamente, yo quiero agradecer la presencia de la maestra Ludivina Cantú, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre la compleja, polémica, todavía en algunos aspectos silenciosa vida de Fray Servando Teresa de Mier en su condición de ideólogo de la independencia, ¿cierto?, no solo en México, sino que en nuestra Latinoamérica. La maestra Ludivina Cantú Ortiz es licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestra en la misma institución con la tesis Cruzada por una Nación, edición crítica de la memoria política instructiva de Fray Servando Teresa de Mier. Actualmente cursa el doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura. Ha publicado fragmentos de una confesión general, Lecturas alfonsinas, en el que aparece su artículo Coterráneos, Alfonso Reyes y Fray Servando Teresa de Mier. También piedra de luz filtrada por una ágata, el intertexto en Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, en El español, baluarte del humanismo, literatura, lengua y cultura. También los mundos significantes en los cuentos de Juan Rulfo a través de la mirada que los construye. Otro texto, comunicación oral y escrita y competencias comunicativas, que fue en coautoría. Ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista Deslinde y directora editorial de la revista Cátedra. Actualmente dirige la revista Intertextos, revista de estudios interdisciplinarios de la cultura. Es profesora en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le damos un caluroso aplauso de bienvenida a la maestra Cantú. Muchas gracias. Gracias, doctor Faúndez, por su presentación. Gracias a todas y todos por estar esta tarde aquí compartiendo miradas sobre la obra de Fray Servando Teresa de Mier. Quiero agradecer a la Universidad de Concepción y a la Facultad de Humanidades y Artes por su amable recibimiento,
al decano de esta facultad, al doctor Alejandro Bancalari, por la gentil invitación que nos ha hecho para estar aquí en su universidad y dialogar con ustedes sobre un personaje sui generis muy interesante de la historia de México, como es Fray Servando Teresa de Mier. Quiero agradecer también al doctor Edson Faúndez y a la doctora María Luisa Martínez por el gentil recibimiento, por su generosidad. Están siempre al pendiente de nosotros. Venimos una delegación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Filosofía y Letras, que me acompaña en esta visita. Quiero presentarles a ustedes al doctor José Javier Villarreal, que ya algunos de ustedes lo conocen, es el editor de la Facultad de Filosofía y Letras. A la doctora Guadalupe Rodríguez Bulnes, también nos acompaña, es la secretaria de Acreditación y Certificación Institucional, y el doctor Felipe Abundis, que nos acompaña también, es el coordinador del Colegio de Educación de nuestra facultad. Como ustedes, nuestra Facultad de Filosofía y Letras ofrece 7 carreras, entre ellas la de Letras, la de Historia, la de Filosofía, la de Educación, Enseñanza de Lenguas Extranjeras y demás. Así que pues también quiero darles las gracias a profesores, profesoras, estudiantes que nos acompañan de esta universidad, de esta Facultad de Humanidades y Artes esta tarde, luego de que estamos enterados de que hubo una suspensión de actividades de alguna manera por una razón que estableció el rector de la universidad. Pues muchas gracias por estar aquí. Fray Servando Teresa de Mier es un personaje con múltiples dimensiones. Es por supuesto un personaje de la historia de México, un personaje histórico. Es un personaje que con el pasar del tiempo se ha vuelto casi mítico. Es un personaje de ficción literaria con clara conciencia del valor del nombre. Por ello, en su manifiesto apologético utiliza el siguiente epígrafe, que parece que escribió para sí mismo: preocúpate por tu nombre, porque te sobrevivirá. Dura más que 1000 tesoros de oro. La buena vida tiene los días contados, pero el buen nombre permanece para siempre. Eclesiastés capítulo 41, versículos 12 y 13. El nombre de Fray Servando Teresa de Mier permanece hasta nuestros días en cualesquiera de estas dimensiones. En 1919, el propio Fray Servando escribe la apología del doctor don Servando Mier y relación de lo que le sucedió en Europa, escritas por él mismo en la Inquisición de México. En 1820 escribe el Manifiesto Apologético, textos que unidos conforman lo que la tradición nos ha transmitido como las memorias de Fray Servando Teresa de Mier, en las que el propio Servando se autoconstruye desde entonces como un personaje ecléctico que cabalga entre la historia y la literatura. En 1969 apareció en México El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, una novela que junto con Tres tristes tigres, Paradiso, 100 años de soledad y Rayuela forma parte del grupo de la nueva novela latinoamericana, cuyo autor la subtitula como una novela de aventuras. Una novela de aventuras es un género sumamente ambiguo, señala José Bardavio, que no posee fronteras, pero sí una característica importante, la configuración de un héroe con un objetivo y un destino. En las novelas de aventuras, el héroe viaja hacia su destino y en el proceso debe superar obstáculos que limitan su intención. Meta, trayectoria, confrontación, peligro, viaje, destino, esfuerzo, catarsis son elementos vinculados al héroe con el objeto de impedir un final feliz. El héroe de esta historia, Fray Servando Teresa de Mier, es un patriota, un republicano enemigo de los monarcas, que nació el 18 de octubre de 1763 en el Nuevo Reino de León, hoy Monterrey, Nuevo León, en México. Un personaje que simboliza la ideología liberal en el mundo alucinante y en la lucha por la libertad de su pueblo,
durante el proceso de la independencia americana en la historia. La actividad política de Servando Teresa de Mier se sitúa en el final de la colonia y el México independiente, en un espacio de tiempo que se caracteriza por una lucha social generada a partir de una marcada división de la sociedad que buscaba la recuperación de los intereses de una clase social, los criollos, así como el reconocimiento de un estatus ya establecido desde la conquista para los descendientes de los españoles nacidos en América. La aceptación de la condición de humano del indio, la igualdad y justicia social y la libertad político-económica. Ideas que circulaban en la época asociadas a una política disidente y revolucionaria en la Nueva España, ideas que con el paso del tiempo construirían la conciencia americana. Esta lucha social trasciende a todos los aspectos de la cultura y se manifiesta en la producción textual que permite la difusión de las ideas y la configuración de una nueva ideología. En este contexto, Mier escribe y publica sus ideas de libertad absoluta para América y los americanos. Tomaremos como texto base para estos comentarios la memoria político-instructiva que fue escrita unos meses antes de la consumación de la independencia en México y está considerada como un manifiesto de la postura ideológica del autor. Contiene un instructivo destinado a los insurgentes mexicanos y al pueblo de México, en el que se revela un Servando apasionado, defensor de la libertad de la patria, quien exhorta a su pueblo a continuar la causa justa de la independencia para alcanzar la felicidad plena, que es la libertad, a través de un discurso exaltado y vehemente en el que reconocemos la expresión del discurso de la independencia. Cada época se distingue por las ideas que genera. Estas surgen en relación con otras que han circulado antes. Cuando hablamos o escribimos, producimos un entretejido de ecos o murmullos que trascienden los límites temporales y espaciales. Traemos al presente de la enunciación un concierto de voces precedentes que siguen emitiendo sonidos que es posible escuchar en el discurso, o como señaló Bakhtin, convocamos una pluralidad de conciencias autónomas que aparecen evocadas en un enunciado, porque el enunciador no habla solo desde sí, sino desde toda una tradición que le antecede. Esas voces de la tradición se revelan en los discursos y conforman lo que Ducrot ha llamado la polifonía enunciativa, que traza una red de relaciones ideológicas a través de los discursos. Durante la insurgencia mexicana se logra, a través del uso del lenguaje, conformar una mentalidad que será el principio de un nuevo orden político y social en México y en América, que se expresa en el discurso y establece un diálogo entre las diversas voces que emergen en la textualidad de la época, lo que nos permite pensar en la repercusión y trascendencia que posee el lenguaje en la constitución de la historia cultural de los pueblos, en la construcción del mundo de las ideas y en la formación de ideologías. En este sentido, es importante destacar la relación que se establece entre el lenguaje, ser y contexto, que condiciona la significación de la enunciación. El discurso de Servando Teresa de Mier revela voces que vienen de la historia, la religión, las diversas corrientes de pensamiento de la época, que nutren las ideas de libertad y justicia que proclamaban los insurgentes. Diremos, pues, que el discurso político de Mier es un concierto polifónico de voces subversivas, entre las que se encuentran aquellas que llamamos voces ideológicas positivas y voces ideológicas negativas, que evocan las dos tradiciones del pensamiento hispanoamericano. Por un lado, la tradición de naturaleza antiimperial, independentista, republicana y multicultural, y por otro, la de carácter imperialista, dogmática y hegemónica. Estas dos tradiciones han estado presentes siempre en confrontación desde el siglo XVI hasta nuestros días. Fray Servando convoca una multiplicidad de voces en dos sentidos, las que concuerdan ideológicamente con él y las que le son opuestas.
En esta ocasión me concentraré en la construcción de la emancipación a través de lo que Ducrot llama voces ideológicas positivas. Entre las voces de la tradición con las que Mier establece una coincidencia político-ideológica se encuentra Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de la libertad de los americanos, como lo llamó el mismo Mier. Representa el garante de la postura que adoptaron los criollos durante la insurgencia, pues en su discurso se encuentran algunos principios ideológicos para la revolución de independencia y los argumentos contra las crueldades que cometieron los españoles con los indios y contra la destrucción que provocó la conquista. Estos últimos son, según Brading, dos de los baluartes temáticos que utilizaron los criollos para su defensa, así como para anular los fundamentos morales de la sociedad colonial. Bien conocida es la relación que estableció Mier con las casas, evidente tanto en lo que respecta a la edición de su obra como a la tradición humanista en la que se inserta Servando y que funda el fraile sevillano en lo que luego será Hispanoamérica, evocando a su vez otras voces de la tradición. Cito: el humanismo que representan Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto es una nueva tradición que ciertamente recoge conceptos religiosos, teológicos y antropológicos medievales, referentes a una iglesia sin rígidas jerarquías, basada en una hermandad de todos los cristianos y asimismo defiende ideas y prácticas republicanas vigentes desde Alfonso X, pero también integra esta herencia medieval con una visión multiculturalista de respeto a la diversidad de civilizaciones que se pone de manifiesto con el descubrimiento, entre comillas, del Nuevo Mundo. A todo ello hay que agregar la importancia de los estudios clásicos, principalmente de Aristóteles, y específicamente de sus ideas republicanas. Se trata, pues, del surgimiento de una nueva tradición cabalmente renacentista que desde un humanismo multiculturalista se propone impulsar nuevas repúblicas cristianas en el Nuevo Mundo, así como renovar la Iglesia cristiana. Utopía republicana o imperio son los dos proyectos políticos que se confrontan. En la utopía republicana situamos el discurso de Servando Teresa de Mier, quien al referir a Bartolomé de las Casas evoca también las voces que convoca el propio Bartolomé en su discurso. Dominicos ambos y luchadores sociales que buscaron el bien común. Servando sigue a las Casas en su filosofía y en su política social, utiliza las propuestas del fraile como argumentos que justifican su propia búsqueda. Mier sabe perfectamente que la única forma de legitimar la independencia de América es con argumentos que cuestionen la autoridad de España sobre ella. Por esto, en relación con la legitimidad de la conquista española, en distintos momentos de sus textos la niega. La postura ideológica de Mier es la misma que la de las Casas. Los reyes españoles no poseen ningún derecho natural para ser los soberanos de América. Por el contrario, este derecho asiste únicamente a los nacidos en América, es decir, a los indios, criollos, negros, jamás a los peninsulares. Mier refuta cada uno de los argumentos de los españoles para justificar la conquista, utilizando para ello, de manera explícita, la voz de Jesucristo, es decir, la voz de la religión cristiana que se convierte en uno de los elementos fundamentales de su argumentación, y de manera implícita de las Casas, quien sostiene que los indios deben ser atraídos a la religión por vías de paz y amor, y por el Evangelio, no por guerra y servidumbre. Entre las voces ideológicas positivas de las que habla Ducrot, aparecen en el discurso de Mier, de manera implícita, la voz de Garcilaso de la Vega el Inca, la voz de Thomas Paine y John Adams, así como la de Simón Bolívar, Germán Rocio y Manuel Torres, además de Aristóteles y Tácito, voces de la tradición cristiana y de sus correligionarios, los criollos, los insurgentes, los patriotas y los republicanos.
Servando construye su discurso desde el margen por su posición político-ideológica, por su circunstancia vital, por su discurso subversivo y porque no se encuentra en el centro del poder. Por ello trae a la escena de la enunciación de su discurso voces del pasado, que, como bien dice Begoña Pulido, dan bases legales para sus argumentaciones, que son el fundamento de la conformación de su discurso político. En este sentido, habla desde la autoridad que le otorga ser el predicador de la libertad, que se ha construido a sí mismo a partir de sus conocimientos. Era doctor en teología. De su exilio, estuvo fuera de su país más de 27 años. Sus encarcelamientos y fugas, sus viajes, la información que posee y, según él mismo dice, de la lectura de cuanta obra caía en sus manos. El autor se asume a sí mismo como la voz moral, espiritual, como el guía ideológico de los mexicanos que buscan la libertad y la independencia de la náhuatl. Ahora bien, aunque no lo trataremos aquí, el discurso político de Mier también convoca voces antagónicas, que Ducrot llama voces ideológicas negativas, y que Mier aprovecha para contraargumentar y defender a América. Así se transforma en el oponente de los españoles y de los realistas, de quienes se distancia con el uso del deíctico ellos, así como de todas aquellas ideas que también circulaban en la época contrarias a la dignidad de los americanos. Como vemos, Mier construye su discurso a partir de las relaciones ideológicas con las distintas tradiciones que circulaban en las dos primeras décadas del siglo XIX, en las que identificamos la voz del marginado y contestatario, que crea un espacio de resistencia y confrontación política ante el discurso del poder. La voz de los patriotas, que están dispuestos a sacrificarse por el bien de la patria. La voz de los criollos, que luchan por recuperar su lugar en el mundo y los derechos de sus padres, los conquistadores, y sus madres, herederas legítimas de la tierra americana. La voz de la víctima, el criollo despojado de su derecho natural, como el propio Servando, que ha tenido que soportar humillación, pérdida, destierro, opresión, intriga y corrupción, elementos que le impiden alcanzar la felicidad plena, es decir, la libertad. Estas voces argumentan en favor de la libertad, la independencia de México y la teoría del criollo, que sustenta la ideología emancipadora, como lo expresa el mismo autor en su memoria político-instructiva. A partir de estas posturas, Servando sostendrá una de las grandes ideas que circularon en la tradición americana de principios del siglo XIX. No es solo un criollo nacido de españoles en la Nueva España, sino descendiente directo de Cuauhtémoc, por consiguiente, heredero del derecho natural a luchar por la libertad de su patria, que no es la de los españoles, sino la de los habitantes ancestrales del lugar. En este momento, la voz de Mier evoca la voz de otros enunciadores, los criollos, lo que los instituye como herederos también de los conquistadores españoles. El acto de tomar la palabra, señala Ducrot, no es en realidad ni un acto libre ni un acto gratuito, pues se debe cumplir con ciertas condiciones para hablar y cada acto de habla responde a ciertas necesidades y persigue ciertos fines. Cuando Servando Teresa de Mier toma la palabra, efectivamente comprende el compromiso que esto conlleva, ya sea por su naturaleza, por sus convicciones o por las circunstancias, decide comprometerse con la causa de la independencia americana. De ahí en adelante su discurso se construirá desde la disidencia política. Por ello, el discurso de Servando obedece a la necesidad de confirmar su postura político-ideológica, reforzar su imagen social y reconstruirse a sí mismo como ser en el mundo. De acuerdo con la encrucijada histórica en la que se encontraba y congruente con la facción política a la que pertenecía, Servando Teresa de Mier construye un discurso convocando una pluralidad de voces de la tradición, la historia y la religión que argumentan en pro de la libertad de la patria, que lo sitúan como antiimperialista, independentista y republicano.
Finalmente, cabe preguntarnos, ¿qué logró Fray Servando Teresa de Mier con su discurso político, subversivo y polifónico? ¿Cuál fue la causa justa de este ideólogo de la Revolución de Independencia en la Nueva España, que de una realidad aventurada y comprometida se tornó en personaje literario con el andar del tiempo? Luchó contra la represión que ejercía la corona española en América, que permitía a las tropas del ejército español el uso y abuso de métodos sumarios y sanguinarios para exterminar a los indígenas, contra la tiranía peninsular, contra la barbarie y la desproporción que lo caracteriza, contra la independencia relativa, pues fue capaz de vislumbrar sus consecuencias políticas si era aceptada por los criollos. En cambio, luchó en favor de lo que él llamó el pacto social, que convirtió a América en parte integrante de la monarquía española y que contrajo Carlos V con los conquistadores, según el cual las Américas eran reinos independientes de España, sin otro vínculo con ella que el rey. De tal manera que cuando los reyes de España, Carlos IV y Fernando VII, abdican en favor de José Bonaparte, la relación de dependencia entre la vieja y la Nueva España quedó anulada, por lo que el reino novohispano podía asumir su independencia. Luchó asimismo en favor de la ciudadanía de los americanos, que las Cortes de Cádiz se resistían a aceptar por negarse a abolir el sistema de castas. En su historia de la Revolución de Nueva España, reclamó una representación equitativa y acorde con el número de habitantes de los virreinatos y capitanías generales. Luchó contra la intransigencia del Consejo de Indias y de la monarquía española, que negó en innumerables ocasiones la universalización en América de la instrucción y la ilustración por medio de la creación de escuelas y universidades. Mier defendió la singularidad de su nación. En otro orden de ideas, defendió y justificó el hecho de escribir México con X y no con J, como había autorizado la Real Academia Española en 1815, pidiendo a sus paisanos no acatar la supresión de la X en los nombres mexicanos o aztecas que nos quedan, decía Servando, de los lugares y especialmente de México, porque sería acabar de estropearlos, decía Mier. Y en su actividad parlamentaria, que es una de las actividades más destacadas o que los estudiosos de Fray Servando han destacado con mayor ahínco, se le recuerda por la postura ecléctica que asumió y que pensamos algunos que se ha malinterpretado, puesto que en su profecía política que pronunció en 1823 en el Segundo Congreso Constituyente, Servando abogó por un sistema federal moderado y no centralista, como muchos han pensado y han escrito. Advirtió sobre los peligros de un federalismo radical que acabaría siendo federal en el nombre y central en la realidad. Mier ejerció una influencia preponderante en la fijación del destino de México, aunque no pasó gran parte de su vida en su país natal, como señalé antes, estuvo alrededor de 27 años en el exilio, sí contribuyó de manera decisiva en su configuración política y en la construcción de la identidad mexicana, tanto por el mérito de sus escritos como por su participación política al ser integrante del Congreso Constituyente. No sin razón han dialogado con Servando Teresa de Mier personajes como Carlos María de Bustamante y Lucas Alamán, Alfonso Reyes, Agustín de Iturbide, Simón Bolívar, José de San Martín y Andrés Bello, Edmundo O'Gorman, José Lezama Lima, David Brading, Germán Arciniegas, Reinaldo Arenas, Nettie Benson, Marie Cecil Benasí y José Javier Villarreal. Aunque no luchó cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, sus aportaciones ideológicas constituyeron verdaderas armas de destrucción para la monarquía española. Logró socavar los cimientos de la conquista y colonización española, justificar ideológicamente la independencia americana
y sentar las bases del republicanismo nacional. Bien ha dicho Reinaldo Arenas, alucinante ha sido la vida del héroe, de Fray Servando Teresa de Mier, el padre Mier, quien transmutado en personaje de ficción novelesca y dramática, vive una eterna vida de aventuras en busca de la utopía, de la libertad, que transcurre fuera del tiempo y el espacio y se reconstruye en cada lectura. Muchas gracias por su atención.